Sí, buenos días, mi hermano. Estamos contentos, alegres, porque, bueno, vamos a iniciar el culto de oración. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que bendiga a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, la predica de hoy es: abandona tu pecado. Abandona tu pecado. Es importante que nosotros tratemos como cristianos, en la vida cristiana, tratar de evitar pecar, tratar de evitar tener conflicto con diferentes personas o diferentes índoles. Entonces es importante que nosotros abandonemos el pecado para que vivamos una vida de Dios, de santidad, porque dice el Señor que nosotros somos santos cuando nos convertimos al cristianismo. Aquí en Romanos, vamos a leer en Romanos 6:12 al 23, Romanos 6:12 al 23. Dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros. Entonces es importante que nosotros, hermanos, presentemos hacia nuestro Dios nuestra santidad, porque dice: a Dios como instrumento de justicia. A Dios como instrumento de justicia, que es importante porque nosotros le damos a Dios lo que realmente nosotros tenemos que darle, que es estar sin pecado, para que nosotros podamos seguir su palabra y seguir su justicia. Porque la justicia de Dios se trata en cumplir todos sus mandamientos. Porque si nosotros cumplimos todos sus mandamientos, hacemos la justicia de Dios. Y Dios nos da el galardón de la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos toda la justicia divina. Dice el 14: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante que nosotros no estamos ya sujetos a una ley que existía en el Antiguo Testamento, sino que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la salvación, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia, por el amor que Él nos dio a cada uno de nosotros, porque Él nos salvó a todo que realmente nosotros lo busquemos a Él. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora dice el 15: que pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de ese gran Dios que tenemos por justicia, por amor, por el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. En ninguna manera no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea para obediencia para justicia. Porque realmente, hermano, nosotros si nos metemos a ser esclavos del pecado,
vamos a seguir cometiendo pecado. Y si somos esclavos de alguien, tenemos que someternos a esa persona, a lo que él diga. Entonces nosotros tenemos que tener en nuestra mente que nosotros ya no somos esclavos de nadie, sino que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos bajo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertado del pecado. Veniste a ser siervo de la justicia, que es la justicia de Dios, que es importante que ahora nosotros le servimos a la justicia de Dios, a los mandamientos de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana, perseverar y alcanzar la gloria para vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, dice, hablo ese como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros miembros para servir a la justicia divina. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Entonces, si nosotros seguimos realmente en el pecado, seguimos perdidos, hermano. No seguimos la justicia divina, no seguimos la justicia de Dios, que es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el Señor, nosotros, si elegimos seguir a Dios, tenemos que seguir la justicia divina de Dios, porque eso nos da la vida eterna. Y así nosotros no seguimos cometiendo pecado. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquella cosa de la cual ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. El fin de ella es muerte, dice el Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la satisfacción y como fin la vida eterna. Que es lo que nosotros hemos estado hablando al comienzo de la prédica. Que lo que nosotros queremos es la vida eterna, tener esa vida que Dios nos dio por la gracia de Jesucristo, por la muerte que Jesucristo vino aquí a la tierra a entregar su vida para cargar con todos nuestros pecados. Entonces ahora nosotros somos libres del pecado y ahora somos de la justicia de Dios para seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque sabemos que Él dio la vida por nosotros, hermano. Y sabemos que Él es el que nos da todo respecto a su gran gracia, que nos ha dado la libertad de ser libre del pecado. Aquí en 1 Corintios 6, 9 al 10,
1 Corintios 6, 9 al 10, dice la palabra de Dios: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros sabemos que si tenemos a ese Dios que realmente nos está diciendo bien claramente que los malvados no heredarán el reino de Dios, que no nos dejemos engañar por nadie, porque si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, y que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces sabemos ya nosotros que realmente cómo es entrar en el reino de Dios. Porque si nosotros no entendemos que estas personas no pueden entrar en el reino de Dios, entonces, ¿cómo podemos explicarlo? Aquí en 1 de Juan 1:9, en 1 de Juan 1:9 dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios y le confesamos de rodillas y le decimos: Señor, hemos pecado contra ti, hemos fallado contra ti, te pedimos perdón por nuestro pecado, entonces dice, Él es justo, Él nos perdonará, nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué? Porque realmente Dios tiene misericordia por cada uno de nosotros. Entonces, eso dice la palabra de Dios. Ahora, aquí en Romanos 3:23 al 24, dice la palabra de Dios: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la gracia de ese Dios que está en los cielos. Entonces Dios es grande en misericordia y Dios nos da la fortaleza y Dios nos da ese amor puro para que nosotros podamos seguir haciendo la voluntad de Él. Porque por la gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. Ahora, dice Lucas 6:45. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Porque lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, tengamos remordimiento, tengamos nuestro corazón lleno de cosas malas, de cosas que realmente no están bien para Dios, entonces de allí habla nuestra boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que buscar la manera de que si nosotros tenemos un corazón puro, ¿qué es lo que nosotros vamos a hablar? Vamos a hablar la verdad de Dios. Vamos a ser justos como Dios es justo con nosotros. Y vamos a hacer las cosas buenas, no las cosas malas, como dice la palabra de Dios. Porque es importante repetir este versículo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque si tenés tu corazón bueno, puro, sincero, sin rencor, realmente ese corazón va a hablar en abundancia y tu boca va a confesar lo bueno ante Dios y ante la gente. Entonces es importante que nosotros tengamos bien claro en nuestra mente y en nuestra vida que Dios es un gran Dios de amor y de misericordia. Aquí en Proverbios 28:13, dice en Proverbios 28:13, dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, si nosotros realmente queremos encubrir nuestros pecados, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce toda nuestra mente y nuestro corazón. Él escudriña toda nuestra mente y nuestro corazón, y Él sabe si nosotros estamos cometiendo pecado. Dice que no vamos a prosperar nunca, mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, esa es la palabra de Dios que nos da esa oportunidad para que nosotros podamos seguir en su camino. Aquí Isaías 55:7. Isaías 55:7. Abandone el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces, si nosotros abandonamos nuestros pensamientos malos, abandonamos nuestros pecados, abandonamos todo lo malo, dice la palabra de Dios que el Dios nuestro, que será amplio en perdonar todos nuestros pecados. Eso dice la palabra de Dios. En Efesios 4:22, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está
viciado conforme a los deseos engañosos. Porque si nosotros realmente, dice la palabra de Dios, que en cuanto a la pasada manera de vivir que nosotros teníamos, tenemos que abandonar a ese viejo hombre y vivir el nuevo hombre que es el Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en Hebreos 12:1 en adelante, dice la palabra de Dios, Hebreos 12:1 en adelante. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor de nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque realmente nosotros no tenemos prisa, hermano. Nosotros tenemos que hacer las cosas buenas con paciencia. Tenemos que correr la carrera y ganar esa carrera, que es llegar a la vida eterna. Porque eso es lo que Dios nos dice, que tengamos paciencia, que tengamos nuestro corazón puro, que estemos realmente con la justicia de Dios. Eso quiere nuestro Dios. Ahora, la carrera que tenemos por delante, en Primera de Juan 1:8, Primera de Juan 1:8, dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros, la clave perfecta que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado a Dios, pedirle perdón, decirle: Señor, ya no voy a volver a caer en pecado. Ya ahora necesito ser un hombre nuevo. Necesito hacer tu voluntad, no la mía. Y Dios, como es justo, te va a perdonar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, mi hermano, vamos a hacer una oración. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias porque tú nos das la clave, que es arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y decirte: Señor, ya no vamos a cometer más pecado. Vamos a estar realmente cumpliendo tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por nuestra familia. Te pedimos por nuestros hijos, nuestros nietos, por nuestras esposas, por todo nuestro proyecto, Señor. Que tú estés con nosotros siempre y perdone nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Siempre lo invito a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que estén escuchando la palabra de Dios. Siempre lo invitamos a que escuche el Evangelio de Cristo. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Y siempre estamos aquí en la Iglesia de Cristo. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga.